Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227 1552 16 19. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota. Bien, ahí estamos en este segmento 11:30 con Lautaro Enríquez, veterinario de nuestra confianza, para hablar de un tema que para mí es importante, como es el tema de los tumores. Buen día, Lautaro, en los animales, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿usted? Por ahora muy bien. ¿Los tumores se dan más en los gatos, en los perros, en los animales o en todos en general? No, se da tanto en felinos como en caninos en una frecuencia similar. Sí, por ahí podemos destacar que se da más que nada de edad avanzada. Ah, mira. ¿Sí? A los pacientes de varios añitos. Y si vos te encontrás con un gatito joven con un tumor, ¿qué puede ser eso? Bueno, en realidad habría que averiguar cuál es el origen de ese tumor, ¿sí? Y vamos, exagerado de tejido, lo vamos a definir como tumor. Bien. ¿Sí? ¿Por qué crece de forma exagerada un tejido? Generalmente porque la duplicación celular, acá ya estamos hablando de un nivel un poco más profundo, la duplicación celular carece de regulación. Es bien sabido que las células de nuestro organismo y de los animales y de cualquier organismo se multiplican, ¿no? Se dividen en dos de forma constante. Ahora, esa duplicación tiene una serie de regulaciones. Cuando alguno de los mecanismos regulatorios falla, esas células empiezan a duplicarse sin control. Y en ese duplicarse sin control van a producir generalmente, ¿sí?, lo que nosotros definimos como tumor. Bien. Después, ese tumor puede tener características que sean un poquitito más amigables y características un poquitito menos benigno, amigables. maligno. Claro, lo cual esas características te pueden ayudar a interpretar si ese tumor es un tumor de tipo benigno o un tumor de tipo maligno. Pero la certificación del comportamiento biológico de ese tumor lo va a dar el laboratorio. Claro. ¿Sí? A través de una celularidad o de un estudio ¿Qué histopatológico. varía el color, algo de eso? No. En general, lo que va a definir si es maligno o benigno, esto por ahí es un detalle un poco muy técnico, pero es, viste que yo te dije que la célula se duplica sin control. Sí. Ahora, esa célula puede ser una célula muy, muy específica, o sea, tener características muy, muy específicas, ¿sí? Y ese tumor muy probablemente vaya a ser un tumor benigno. Porque esa célula tiene características muy específicas y tiene una invasión a otros tejidos menor. En cambio, si la célula que se multiplica es una célula muy inespecífica, ¿sí? Y cuando decimos inespecífica en el mundo biológico, decimos que es una célula que tiene la potencialidad de transformarse en cualquier tipo de célula, ese tumor probablemente va a ser un tumor con mayor malignidad, o sea, con mayor capacidad de invadir otros tejidos, otros sistemas de órganos y dar como resultado las tristes enfermedades cancerígenas. ¿Y cómo se nota en el animal eso? En principio, los tumores que son cutáneos son altamente visibles, ¿sí? Uno lo ve en el exterior del organismo, suelen ser bastante habituales, ¿sí? ¿Son los más comunes, no? Son los más comunes. Son los más fáciles de detectar porque son los más visibles. No necesariamente son los de mayor frecuencia de aparición, pero sí son los de mayor diagnóstico porque son visibles. Claro. Entonces es más habitual, ¿sí?, diagnosticar un tumor cutáneo, ¿sí?, o de tejidos que estén cerca de la piel y que sean muy visibles, ¿no? En general, cuando nosotros en casa nos encontramos que alguna de nuestras mascotas presenta una tumoración, o sea, un tejido de crecimiento anómalo, lo ideal es la consulta veterinaria. En el marco de esa consulta veterinaria lo que se va a hacer es un examen físico del paciente para ver el estado general del paciente, ¿sí? Y si el paciente en estado general es bueno, pues después podemos empezar a tocar, ¿sí?, de alguna forma ese tumor y empezar a inferir más o menos cuál puede ser el origen, ¿sí? Hay algunas características de esa masa que van a ser interpretadas como características de las buenas, y lo vamos a decir entre comillas porque la interpretación clínica nunca es, en estos casos, la verdad fidedigna y tan exacta, pero si uno ve que el tumor es de un tamaño chiquitito y hace mucho tiempo que está, o sea, significa que no creció tanto, eso es un buen dato. Si uno lo toca y al paciente no le duele,
lo puede mover, o sea que es un tumor de tipo móvil y no está adherido a los tejidos más profundos, eso también es una característica positiva. Que a la palpación vos sientas que es una pelotita lisa, ¿sí? Que no presenta asperezas, rugosidad en su superficie, eso también en general son características positivas, o sea, ¿no? No obstante, como digo siempre, luego de detectar ese tumor y de hacer el examen clínico, viene, ¿sí?, todos los estudios de laboratorio, que son los que realmente le van a poner, como digo yo, nombre y apellido a ese tumor. Y una vez se tenga el nombre y apellido del tumor, uno podrá tomar decisiones terapéuticas de qué hacer con ese tumor. Quimio. A veces es cirugía y luego quimio, a veces solo quimio, y en otras ocasiones hay una citorreducción, o sea, un tratamiento previo para que esa masa reduzca su tamaño y luego sí cirugía, ¿sí? A veces es conveniente que el tumor sea un poco más chico en tamaño antes de que el paciente ingrese a quirófano, ¿sí? Y hay algunos que lamentablemente no son operables, ¿sí? Sobre todo que eso se evidencia a avanzada edad, digamos. Cuando el animal es muy grande ya no sabemos, ya es como que decir, bueno. Sí, no tanto por la edad del paciente. Hay que ver, la edad del paciente es un dato importante a la hora de tomar una decisión quirúrgica, si va a ir o no a quirófano, pero más que la edad es el estado general del paciente. Alguna vez en algún curso que hice de geriatría veterinaria, lo primero que decía el docente era, la edad no es una enfermedad, sino cómo llegó a esa edad ese paciente. Puede ser un paciente de edad avanzada, pero con buenas funciones renales, buenas funciones hepáticas, buen estado general, y es un paciente que va a tolerar seguramente muy bien la anestesia y la cirugía. Pero es esperable en pacientes de edad avanzada y que encima presenten tumores, por ahí alguna cosita se encuentra, ¿sí? En términos renales, hepáticos, que por ahí son los dos sistemas de órganos más importantes a la hora de eliminar la droga anestésica, ¿no? Pero bueno, independientemente de la salvedad de las características de ese paciente para que ingrese a quirófano o no, lo que digo es el camino diagnóstico. Es muy importante. Lamentablemente, en la actualidad es un camino a veces costoso e incluso hasta puede ser un poco frustrante, ¿sí? Porque por ahí la primera instancia a evaluar es una citología, ¿sí? Es punzar ese tumor, ¿sí? Y mandar esas pequeñas células que uno pudo recoger en esa punción a ser estudiadas a un laboratorio por un veterinario que se dedica especialmente al análisis citológico, ¿sí?, de tumores. A partir de las características que ve en esas células, ese profesional del laboratorio va a poder o no ponerle nombre y apellido a esa masa. ¿Ya tienen nombre los tumores en los animales también? ¿No son los mismos? No, claro, sí, tal cual. Vos tenés un sinfín de nombres para ponerles a un tumor, ¿sí? No es lo mismo un tumor de tejido graso, como puede ser un lipoma, que un tumor de tejido muscular, ¿sí? Que muchas veces se lo define como sarcoma. Hodgkin, todo eso, digo, ¿tienen nombres así de personas? Sí, claro, algunos sí, los que fueron descubiertos por ahí por un biólogo, un médico, y por ahí tiene un nombre. Sí, por ejemplo, hay un tumor muy grave que ocurre en los felinos post aplicación de vacunas, que se llama tumor de Rose, ¿sí? Y es el sarcoma de Rose. Muchas veces se produce en algunos pacientes que tienen predisposición a formar tumores y que además son VILEF positivo, que es una enfermedad de la cual hablamos en alguna de las columnas, ¿sí? Ese paciente con predisposición a formar tumores y que presenta el virus de la leucemia felina, a veces luego de las aplicaciones de vacunas desarrollan un tumor en la zona de la aplicación, un tumor tristemente maligno. Y ese tiene un nombre de una persona que fue la persona que lo estudió, lo descubrió y demás, ¿sí? Pero bueno, el camino, si nosotros nos encontramos que una mascota en casa presenta un tumor, por supuesto primero la visita al veterinario de confianza. Ese veterinario actuante va a hacer un examen físico del paciente, ver el estado general del mismo, si es bueno, si es malo, ¿sí? Y luego sí la palpación de la propia masa. Y si el propietario está de acuerdo, porque suele ser de un costo importante, toma una pequeña muestra para hacer un examen citológico. Bien. Ese examen citológico puede darnos nombre y apellido del tumor o no, porque no es del todo categórico. Bien. ¿Sí? Si esa citología nos dio nombre y apellido de ese tumor,
¿sí? Cuando digo nombre y apellido es fibrosarcoma, sarcoma, lipoma, o sea, ¿no? Ponerle un nombre, uno luego va a poder inferir cuál sería el mejor de los tratamientos a seguir. Bien. Si es una tumoración benigna, no presenta conflictos, no está enfermando al paciente, no lo está perjudicando y es un paciente de avanzada y con una afección renal importante y tal vez ese paciente a ese tumor no se lo toque. Claro. ¿Sí? Ahora, Sí. no sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, pacientes de edad avanzada que desarrollaron tumores benignos en el conducto auditivo. Ese paciente tenía una afección de su oído crónica. ¿Sí? Presentaba una otitis crónica. La otitis produce mucho dolor, incomodidad, rascado, lesiones por rascado. Entonces, a esa paciente, si bien el tumor era de tipo benigno, la cirugía estuvo indicada para resolver el problema secundario que ese tumor produjo. Claro. No porque el tumor produjera potencialmente cáncer, sino por lo que el tumor en el espacio que estaba ubicado estaba produciéndole al paciente. Entonces, en ese caso, si bien era un adenoma sebáceo, porque ese tumor fue mandado a histopatología y el laboratorio no respondió con nombre y apellido, ¿sí? Adenoma sebáceo, un tipo de tumor benigno de piel, ¿sí? Que afecta mucho a los caniches particularmente, pero en este caso había aparecido en el conducto auditivo. Entonces ese paciente lamentablemente sufría de otitis por la presencia de esos tumores. Entonces en ese caso uno lo indica, aunque el tumor sea benigno, la cirugía. Bien. En otros casos, tristemente, la respuesta es que el tumor es de tipo maligno, ¿sí? Y a veces hay que hacer cirugía, más tal vez un proceso quimioterápico posterior. O en su efecto no se opera. O en su defecto no se opera si la enfermedad estaba muy avanzada y el paciente está en un estado general muy malo y lamentablemente desde que comenzamos... No, por ahí a veces vos comenzás el camino diagnóstico, ¿sí? El paciente o el propietario detecta la anomalía, detecta la masa en su mascota, comienza un camino diagnóstico. Y si el camino diagnóstico para un tumor suele ser lento, tal vez estamos hablando de 30, 40, 50, 60 días de estudios hasta que le ponen nombre y apellido, y tal vez en ese tiempo la enfermedad avanzó lo suficiente como para que el paciente lamentablemente no sea un paciente apto a cirugía, porque tal vez no sea tolerante al proceso, o tal vez aunque hagamos una cirugía, la enfermedad ya avanzó lo suficiente como para que no poder contenerla, ¿sí? Entonces es muy importante, como siempre decimos, la detección temprana y el diagnóstico temprano. Así que por más chiquitito que sea la masa que vemos en nuestra mascota, está bueno consultar y comenzar ese camino diagnóstico. ¿Algo más para agregar? No, en principio con respecto a los tumores, sí, como te decía, estar bien atentos, ¿sí? Sí. Y no dejarnos estar, porque a veces, aunque la masa sea benigna, ¿sí? Por ejemplo, el lipoma, si tenemos un paciente que frecuentemente produce tumores, lipomas, por ahí ya operamos uno una vez, ya sabemos que es lipoma y luego lo sigue produciendo, pero por a veces los tumores benignos crecen mucho y el tamaño, independientemente de que el tumor sea benigno, también puede perjudicar la salud del paciente. Y muchas veces cuando ese paciente llega a cirugía con un tamaño de una masa muy muy grande, la cirugía es más larga, es más riesgosa, más compleja, entonces ese paciente corre más riesgo que si lo hubieses agarrado 6 meses antes. Bien. Entonces esas cositas tenerlas bien presentes. ¿Dónde te encuentran? Me pueden ubicar en mi teléfono personal 02227 15 52 16 19. La dirección de la veterinaria es Rati 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Sí, señor. Y si no, mediante Instagram, las redes sociales, @medivet_lobos, ¿sí? Allí también podemos responder a todas sus preguntas. ¿Hasta el martes que viene? Hasta el martes que viene. La columna de nuestro veterinario de confianza, Lautaro Enríquez. Consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivet, Rati 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227 15 52 16 19. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota.